Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la crisis bancaria, específicamente lo que ha sucedido este fin de semana con el segundo banco más grande de Suiza, el Credit Suisse, que sigue estando en problemas y muy probablemente sea adquirido por el primer banco más grande de Suiza, alias UBS, ¿no? Además de eso, vamos a platicar un poquito acerca de lo que ha pasado con otros bancos, específicamente que más de 150 bancos de Estados Unidos se encuentran en problemas similares al Silicon Valley Bank. Y también vamos a platicar acerca de la importancia de la fecha que tenemos el 22 de marzo, es decir, en 3 días, qué es lo que va a suceder y qué peso o qué puede generar esta decisión. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más de este tipo de contenido, pueden suscribirse al canal. Comencemos. Bueno, lo más importante que sucedió, como les comenté, es que Credit Suisse básicamente no va a sobrevivir. Específicamente el Banco Central Suizo estuvo metiendo mucha presión para que UBS, que es el banco más grande, compre o adquiera Credit Suisse. Obviamente UBS no quería comprarlo, pero hubo tanta presión que se vio básicamente obligado a hacer una oferta. Sin embargo, si vemos la oferta es apenas de $1 billón, cuando al día viernes la capitalización de mercado era de $5 billones, ¿no? Entonces es una oferta muy baja, pero creo que lo está haciendo UBS nada más para quitarse el pendiente o para cumplir con el Banco Central Suizo sin asumir en riesgos innecesarios, porque insisto, Credit Suisse nadie lo quiere ahorita y tiene bastantes problemáticas. Lo interesante de ver es que hace solo un año la empresa valía $25 billones y vemos qué tan rápido puede perder el valor una empresa como Credit Suisse, que es bastante grande, ¿no? Sobre todo cuando se encuentra en el sector bancario. La pregunta es, ¿van a aceptar la oferta o no? Lo más probable es que en situaciones tradicionales o normales no la aceptarían porque es una oferta, la verdad, muy baja. Se podría considerar hasta una falta de respeto. Sin embargo, lo más probable es que a lo mejor no tengan opción, ¿no? A lo mejor el Banco Central Suizo esté metiendo demasiada presión y básicamente los obligue a venderse a ese precio. Obviamente Credit Suisse pues, tenía una capitalización de mercado de 8, está mal, no sé por qué dice 8, pero de 5 billones como vimos, y obviamente cree que la oferta es muy bajita y podría dañar no solo a los accionistas, sino también a los empleados. Pero la realidad, insisto, es que muy probablemente no tengan opción. Aprovechando el tema de Credit Suisse, aquí podemos ver un ejemplo entre lo que es una buena empresa y una no tan buena empresa, ¿no? Específicamente, si nos vamos hasta el 2007, vemos que Credit Suisse tenía una capitalización de mercado, o valía, por así decirlo, $90 billones, mientras que Apple tenía una capitalización de mercado de 86 billones nada más. Ahora nos vamos al futuro, al día de hoy, y vemos cómo Credit Suisse ha perdido o ha destruido su valor y apenas vale $5 billones, 1 billón si aceptan la oferta, mientras que Apple vale 2.5 para redondear trillones de dólares, ¿no? Entonces es importante comprender que una empresa, sin importar qué tan barata esté, si es una mala empresa, va a seguir destruyendo su valor, y una empresa buena, sin importar a lo mejor qué tan cara puede estar, obviamente haciendo un paréntesis de que sí hay un precio muy caro, pero va a seguir subiendo su valor si sigue pues deliberando buenos productos, entre otras cosas como es el caso de Apple. Ahora, con el tema de los bancos en peligro, se hizo un estudio para ver qué bancos tenían la misma probabilidad o el mismo riesgo de lo que sucedió con Silicon Valley Bank en la semana pasada, y pues los resultados fueron bastante alarmantes, ya que 186 bancos de los que se hicieron el estudio son vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el mercado sigue en bastante peligro. Este es el problema con las crisis bancarias, que empiezan a caer como dominós, ¿no? Entonces no se les haga raro si a lo largo de 1, 2, 3 o hasta 6 meses empezamos a ver caídas de bancos, insisto, regionales y pequeños en bastante cantidad, ¿no? Ahorita hemos visto pocos bancos que han caído, un poquito más grandes, pero en un futuro podemos ver a lo mejor al revés, ¿no? Bancos no tan grandes, pero más pequeños, pero en más cantidad. Entonces, eso es bastante interesante, ver que 186 bancos más están en peligro, y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Aunado a esto, nos damos cuenta que los bancos se están quedando sin liquidez, ¿no? Específicamente la tabla que tenemos acá es cuántos billones de dólares ha pedido prestado los bancos al Banco Central. Como podemos observar, en la crisis financiera, 110 billones fueron lo que se necesitó para subsanar pues sí, la crisis, y en la pandemia solo prestaron 50 billones, y ahorita el día de hoy ya llevamos 150 billones de dólares. Aquí hay dos temas. El primero
a lo mejor la crisis bancaria todavía no ha terminado y este número puede seguir subiendo. Y el segundo, a pesar de esto, ya estamos en niveles superiores al de la crisis financiera, que si recordamos la crisis de 2008 fue algo completamente atípico y fue considerada una crisis de tamaño bastante importante, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que no es una crisis tradicional y el hecho de que ya al día de hoy tengamos o los bancos hayan necesitado recurrir a mayor préstamos que en el 2008, pues sí, definitivamente hace sonar las alarmas. Otro tema muy interesante es que ha sonado mucho este fin de semana que aparentemente la Casa Blanca ha estado en contacto con Warren Buffett, ¿no? Específicamente, pues, para que les dé algún tipo de consejo y también para ver si hay alguna inversión que pueda hacer Buffett. Y esto no es nada normal. La ventaja que tiene Buffett, además de, pues obviamente su reputación, su conocimiento y lo que quieras, es que tiene un montón de efectivo, ¿no? Entonces, es normal que cuando hay una crisis bancaria, el gobierno contacte a Buffett para ver si puede adquirir algún tipo de banco. Específicamente en el 2008, en la crisis de 2008, Buffett salva o rescata Bank of America, ¿no? Y ha sido una de sus mejores inversiones en los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, hay que recordar que, pues, no significa que Buffett lo haga porque es un buen chico, simplemente lo hace porque pues también tiene algo a favor, ¿no? Y tampoco significa que esté mal, ¿no? Al fin y al cabo es su trabajo, pero hay que comprender igual qué es lo que está sucediendo. Lo que sí está haciendo bien, pues que está dando también un poco de advice de manera gratuita, me imagino yo, a la Casa Blanca. Entonces eso también puede ayudar con su conocimiento a lo mejor a tratar de parar o frenar esta crisis bancaria antes de que se salga de control la situación. Y lo que habíamos platicado en 3 días va a ser fundamental lo que suceda, específicamente la fecha es el 22 de marzo, ya que el Banco Central va a tomar la decisión de subir o no subir las tasas de interés. Al día de hoy las tasas de interés están en 4.75%. Si recordamos, las tasas de interés las sube el Banco Central con el afán de controlar o bajar la inflación. El consenso o lo que el mercado espera que haga la Fed es subir un poquito las tasas hasta el 5%. Ahora, el detalle o el dilema está en subir o no subir, que es una pregunta bastante interesante y les voy a explicar por qué. Si observan aquí, la tablita o la línea azul es lo que es conocido como la regla de Taylor. Y la regla de Taylor lo que nos indica es el nivel de tasas de interés que debería de existir de acuerdo al crecimiento económico y la inflación, entre algunas otras variables. Mientras que la línea roja es la tasa real que estamos observando del 4.75%. Entonces, lo preocupante aquí es que existe un gap bastante, pues sí, bastante significativo en la realidad y en el deber ser y la realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la Fed quiere seguir combatiendo la inflación, digo, no te digo que las tenga que subir al 10% al día de hoy, pero muy probablemente vaya a tener que seguir subiendo las tasas hasta que este número igual empiece a bajar y haya una convergencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ahorita? Que se encuentra entre el espalda y la pared, porque tienes dos opciones. La primera es sube las tasas, que el resultado positivo es que combate la inflación, el resultado negativo es que la crisis bancaria puede empeorar, o mantienes o bajas las tasas, que muy probablemente eso afecte a que siga subiendo la inflación, pero a la vez controle la crisis bancaria, ¿no? Entonces, una por otra, realmente no hay una buena salida. Yo creo que muy probablemente lo que haga la Fed sea subir estos 0.25%, como para quedar en intermedio, ¿no? Para decir, bueno, subimos un poquito la tasa de interés, no lo suficiente en teoría para causar mayor crisis económica, pero tampoco la estamos bajando ni manteniendo para seguir combatiendo la inflación, ¿no? Es lo más probable que suceda, pero aguas muy atentos, porque si por alguna razón la Fed decide no subir las tasas y dejarlas en 4.75%, va a haber definitivamente una reacción muy fuerte en el mercado, porque creo que nadie se lo está esperando. Ahora sí, hablando del mercado, cómo ha reaccionado el mercado a toda esta información que hemos observado, a lo que está sucediendo, bueno, lo primero es que existe un miedo extremo en el mercado. La tabla que tenemos aquí es el diferencial en el spread o en la tasa de interés que existe en los llamados bonos basura o junk bonds y los de investment grade o los bonos AAA normalmente más saludables, ¿no? Y lo que observamos acá es que existe un mayor diferencial, ¿no? Específicamente del 2.2%. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas están exigiendo un mayor premium a la tasa de interés con respecto a los bonos de investment grade para los bonos basura, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque pues tienen más miedo, entonces dicen, ¿sabes qué? Ok, hay más probabilidad de que mi inversión salga mal, entonces lo que quiero es un mayor rendimiento. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo y obviamente, al fin y al cabo, es un reflejo de lo que el mercado piensa
de lo que va a suceder o lo que nos viene en los próximos meses. Y lo mismo podemos observar con el petróleo y oro, ¿no? Perdón, y oro. Ambos están esperando una recesión económica, están tradeando como si hubiera una recesión. Si observan, el oro ha tenido un rendimiento bastante bueno en las últimas semanas, lo cual no es común, al menos de que, insisto, la gente esté esperando que haya una recesión y se esté resguardando en oro, ¿no? Solo en el último día subió un 3.56%, que es una brutalidad. Por otra parte, tenemos el petróleo, que normalmente el petróleo con la recesión cae de manera importante y es exactamente lo que hemos estado observando en las últimas semanas, ¿no? Específicamente el último día cayó un 2.3% extra y si observan, el petróleo está en sus niveles más bajos desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que todos los indicadores de mercado nos están diciendo que el mismo mercado está esperando que haya una recesión económica sí o sí este año, ¿no? Y si nos vamos por otra parte a otro mercado también muy importante, nos vamos al mercado de las criptos y nos damos cuenta de algo bastante, bueno, para mí fue algo bastante sorprendente, ¿no? Y es que los criptos están cumpliendo su función, al menos hasta ahora, porque si observan en los últimos 7 días, vean el tipo de ganancias que ha tenido estas monedas, específicamente el Bitcoin ha subido solo en 7 días, insisto, un 35%. ¿Y por qué digo que están cumpliendo su función? Porque si recuerdan, el Bitcoin nace después de la crisis financiera del 2008 como una manera o la idea general era una manera para que la gente se pueda hasta cierto punto proteger de los bancos tradicionales o el sistema bancario tradicional. Entonces, para mí es bastante interesante ver que sí, efectivamente, al día de hoy están cumpliendo su función. Vamos a ver si sigue así la tendencia, pero al menos al día de hoy podemos decir que están sirviendo o fungiendo como una protección ante el sistema bancario tradicional. Otro tema y el último que vamos a tocar, que es el Nasdaq, que es el índice de las 100 empresas tecnológicas más grandes, es que tuvo una semana sorprendentemente fuerte, ¿no? Si vemos la última semana que está aquí, básicamente fue una semana de un 6% si no me equivoco, 5%, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la gente se está refugiando en las empresas tecnológicas, lo cual es algo bastante bizarro, porque sabemos que cuando hay una crisis económica, normalmente las empresas que más sufren, pues son las tecnológicas. Ahora, también hay que tener en cuenta que las empresas que tienen más peso aquí son Apple, Microsoft, Google, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que son empresas más resilientes ante efectos de una recesión económica. Lo que yo creo que está sucediendo es que el mercado se está dando cuenta de esto y está saliéndose de los bancos o de las empresas financieras y se está escondiendo, por así decirlo, en este tipo de activos o este tipo de empresas que son mucho más estables que, insisto, una empresa financiera. Ahora, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like y nos vemos en el próximo.